Habla el diputado Roy Cortina. Gracias, presidenta. Probablemente estemos tratando el tema más importante en esta legislatura de este semestre y uno de los temas más importantes del año. Bien, al principio quiero decir que los socialistas somos partidarios de impulsar un modelo de tipo estatal de la operación y del mantenimiento del subte. Por lo tanto, no vamos a acompañar el proyecto del oficialismo enviado por el Ejecutivo. Pero permítame decirle, presidenta, que no queremos tener una visión simplificadora, maniquea, reduciendo este debate a una polaridad privatizadora, estatizadora. No creo que sea pertinente en esta discusión todo el tiempo encarar este debate desde una perspectiva de la depredación del modelo, de las empresas saqueadoras o de la perversidad del gobierno. Y lo digo ¿por qué? Porque seguramente, pero claro que hay, y creo que Metrovías es una de ellas, hay empresas que gestionan muy mal, pero muy mal, hay gobiernos que quizás gestionen también mal, de todos los signos políticos, pero también es cierto que en el caso de la oposición habría que ser más cuidadoso. Y lo digo por lo siguiente, no lo digo tanto por la oposición que yo integro, que lamentablemente no ha tenido oportunidad de gobernar, digo integralmente, el Distrito Nacional, el país o la Ciudad de Buenos Aires. Mire, quiero ser muy cuidadoso con esto. Yo tengo un aprecio por el diputado Andrade, la diputada Penaca, y le tengo una gran estima al diputado Fuchs, que sinceramente pienso que es uno de los mejores diputados de esta legislatura. Pero la oposición que gobernó antes y que fue responsable de tener la relación que tuvo con Metrovías y de la pésima gestión del subterráneo, debería ser más cauta. Debería ser más cauta. Miren, el grupo Metrovías, entre el 2006 y el 2011, que tenía a cargo la administración del subte y la línea Urquiza, recibió subsidios por 2.593 millones. A valor de hoy, ajustado por inflación, son 21.686 millones. Por eso digo que hay que ser cauto. Entonces, podemos discutir todo esto, pero no nos tiremos un paradigma por la cabeza privatizador o estatizador y discutámoslo, a mí me parece, con más rigurosidad. Yo por eso quiero argumentar muy rápidamente las 3 o 4 razones por las cuales vamos a fundamentar este voto. El primero es que no puedo dejar de hacer el ejercicio de la analogía y la comparación. Yo efectivamente creo que la Argentina tiene que insertarse en el mundo, que está muy bien que esté inserta en un mundo tan interdependiente, pero además por un motivo, no solo porque va a ser bueno para el país, sino porque es bueno para comparar, para ver lo que está obsoleto, para saber cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que funciona bien, qué es lo que funciona mal. En las aproximadamente 180 líneas de subterráneos que hay en el mundo, hay participación, obviamente, de capitales privados y mucha intervención del Estado. Y hay experiencias de trabajo virtuoso entre el privado y el Estado. Ahora, hay claramente, pero claramente una mayoría abrumadora de casos que indican que la idea que prevalece es que la hegemonía, la mayoría, el Estado, digamos, tenga esa prevalencia. Y sobre todo cuando se trata del mantenimiento y cuando se trata de la operación. Con distintas modalidades, mire, yo las he anotado, organismos estatales descentralizados, entes públicos, consorcios, corporaciones de carácter público, sociedades estatales, sociedades anónimas cuya principal accionista es el Estado, sociedades de responsabilidad limitada, pero en todo está el Estado, mayoritariamente el Estado. Hay experiencias de participación mixta en subtes muy pequeños, por ejemplo, pongo el ejemplo Sevilla, el ejemplo Zaragoza. Hay algunas redes importantes que tienen participación privada porque usan correctamente la asociación con los privados, que construyen una línea nueva, y en algunos casos impulsa la asociación público-privada, que algunos diputados planteaban,
planteaban, y la misma empresa que construyó la línea termina siendo concesionaria por un plazo de tiempo. Doy el caso de San Pablo, que en este momento es estatal, pero tiene una línea administrada por un concesionario privado. Madrid también, una línea de estas características, administrada de esa manera. Pero la mayoría de las ciudades han vuelto de la privatización. Lisboa, Ginebra, ni que hablar del caso de Los Ángeles, que tuvo una situación escandalosa con las privadas que habían generado un enorme déficit operativo, el desmantelamiento de la red, las dos empresas privadas que fueron crucificadas después en Estados Unidos, la Pacific Electric y Los Ángeles Railways. Mire, yo le digo, con la excepción en la región de Río de Janeiro y Lima, todas son administradas en su gestión estratégica, en el mantenimiento y en la operación por el Estado. En Europa ni que hablar, hay una excepción sola, para ser justo, Estocolmo, que es una red de subte muy grande, 170 kilómetros, y la tiene concesionada una empresa de Hong Kong. Pero todos los subtes que nosotros admiramos, si hemos tenido la suerte de conocerlos, París, Londres, Madrid, Barcelona, ahora los de China, de muchos países de Oriente, los de Estados Unidos, prevalencia del Estado. Y es lógico, porque eso nos lleva, señora Presidenta, a la segunda razón que justifica nuestro voto. ¿Qué pasa en esos países y en esas ciudades? Londres, Berlín, Madrid, que son comunistas, son chavistas, son estatistas, es una cuestión ideológica. No, yo se lo voy a explicar. Lo que sucede es que en todo el mundo el subte está subsidiado, como la mayoría del transporte público, ¿sí? Entonces el razonamiento es muy sencillo, es casi una regla de tres simple. Si para operar el subte del total del costo, el 50% es financiado por la recaudación propia, es decir, la venta de los boletos, y el otro 50% es subsidiado por el Estado, si yo lo concesiono, ¿de dónde saca la renta y la ganancia la empresa privada? Yo se lo respondo. O el Estado termina financiando esa ganancia, o la empresa privada brinda un servicio que va a la baja de la calidad y termina haciendo un desastre con el servicio. Y a veces suceden las dos cosas, que creo que es lo que sucede con Metrovía. Por eso, esa es la razón por la que en el mundo la inmensa mayoría de los subtes son estatales, ¿no? Además de que entender que es estratégicamente necesario, porque es un servicio neurálgico y clave del transporte, y es lógico que tenga una mayoría, no solamente como planteaban algunos diputados, de la extensión, de la visión estratégica, de cómo se van a construir las futuras líneas, sino además, sobre todo, por la operación y el mantenimiento. Entonces, también me lleva una tercera razón. ¿Para qué está base hoy? Dicen, para la toma de decisiones, para la extensión y la mejora de la red. Muy bien. La verdad es que es desaprovechar una empresa que ya ha formado cuadros técnicos, gerenciales, de conducción, que junto con los trabajadores actuales podría operar la red. Tener hoy una empresa estatal para licitar obra y mejorar las estaciones es un sinsentido, eso lo puede hacer un ministerio. Yo estoy seguro que Moquia lo haría 50 veces mejor de lo que lo hace base, ¿no? La cuarta razón, Presidenta, es un razonamiento, es que cuestiono un razonamiento que me contaron que el otro día se dio en la comisión, que dice, prefiero un privado que una sociedad del Estado porque al privado lo puedo controlar bien y además no crean que a una sociedad del Estado es tan controlable, porque no está alcanzada por las normas del derecho administrativo. Bueno, yo creo que ahí hay un error. Ya se dio con otras discusiones. El primero es pensar que una sociedad del Estado se crea para controlar mejor. No, una sociedad del Estado se crea para que el Estado pueda intervenir en determinadas áreas de la economía que no lo podía hacer con un ministerio, ¿no? Por la naturaleza de la actividad. Y además, el segundo error es porque definitivamente se pueden controlar mejor, porque están alcanzadas por otras disposiciones de control que no alcanzan a los concesionarios privados. Mire, el presidente y los integrantes los nombra el titular del Ejecutivo. Tienen que remitir su presupuesto para el análisis del Ejecutivo. Están sujetas al control de la auditoría de la Sindicatura General. Incluso el carácter de funcionarios públicos está discutido por la doctrina jurídica. Con lo que le quiero decir que efectivamente una sociedad del Estado está condicionada por una trama de controles que no tiene un concesionario privado. Entonces, para ir terminando, Presidenta, quiero, porque yo
empezó a usar bastante, y no tiene que ver con la buena publicidad oficial, que yo la felicito, cuando usted hace la publicidad ponderando, como hay que ponderar a la Biblioteca Esteban Echeverría, a los trabajadores que trabajan allí. Y fui a investigar un trabajo de un ingeniero, uno de los pocos trabajos que hay sobre los subterráneos, escrito en 1930, ¿no? Jacobo Stock, ingeniero civil, muy interesante, se lo recomiendo. No es la historia color de rosa del subte. El subte de Buenos Aires quedó con la línea A, que nos orgulleció a todos los argentinos. ¿Por qué? Porque era la 13ª línea de subte en el mundo, ¿sí? Y se hizo en tiempo récord. Y además porque quedó de esa gestión las obras, o sea, los túneles. Eso no va a cambiar, a menos que haya un problema, un terremoto o algo, una catástrofe, pero eso quedó. Pero cuidado, que la participación privada pública estuvo llena y plagada de errores, horrores y críticas que en ese momento le hacía el periodismo y la opinión pública. Ustedes fíjense que la línea A fue espectacular, pero la línea B estuvo planeada en 1918 y fue terminada en 1931. La C estaba programada para terminar en 1914 y se terminó en 1937. Pasaron 4 empresas, la Anglo-Argentina, la Lacrosse Hermanos, la Sociedad Anónima Ferrocarril, Terminal Central, la Compañía Anónima de Proyectos y Construcción de Madrid. Finalmente se creó un ente público, privado estatal, privado público, que salvó de la quiebra, fue un escándalo en esa época, de la Anglo-Argentina. Y mire lo que decía, no Clarín, porque no existía en esa época, no Página 12, no el diario La Vanguardia del Partido Socialista, ni algún periódico de izquierda. Lo decía la prensa. La prensa decía, es un error, 1929 decía esto, que el público de una gran ciudad, como la de Buenos Aires, por ejemplo, pueda ser concedido como una mina de carbón o de plomo para que el concesionario extraiga lo que le sea cómodo, cuando y cómo le convenga. Los habitantes de una ciudad no son un filón para explotar. Y lejos de eso, lo que ha de buscarse en las concesiones es el buen servicio de los habitantes por empresas que se comprometan a prestarlo en condiciones económicas y satisfactorias para otros conceptos. Pienso que la historia argentina es cíclica. Esto se decía hace 88 años. Entonces, yo termino diciendo lo siguiente. Es evidente que el gobierno hace una apuesta, una estrategia, que, bueno, es una estrategia, que es mejorar la calidad de la empresa, si es que no gana Metrovía, concesionaria, y mejorar los controles sobre la misma. Y que eso es más provechoso para que gradualmente mejore el sistema, ¿no? Yo no demonizo la estrategia, es una estrategia, yo no la comparto. Ojalá por el bien de todos mejore el subte, pero sinceramente espero que esto sea solamente una transición para llegar a una etapa en donde base, o la empresa que decidamos, se haga cargo integralmente, como en las principales ciudades del mundo y en el 98% de las líneas de subte, de las 180 líneas de subte que hay en el mundo, se haga cargo integralmente de la gestión, toda, del mantenimiento, de la operación, de la planificación, de las mejoras, de la extensión de la red. Por supuesto, utilizando el recurso de los privados, de la asociación público-privado, pero siempre con la hegemonía del Estado, porque así es como debe funcionar un servicio de estas características. Por esta razón, señora Presidenta, es que no vamos a acompañar el dictamen que estamos tratando. Muchísimas gracias. Gracias.